Bienvenidos a un nuevo programa de Curar con Opinión, como hacemos todas las tardes, y vamos a abordar hoy un tema interesantísimo. Seguro que alguna vez lo han sufrido ustedes que nos están viendo, que es el dolor de cabeza, la migraña, la cefalea, como se dice frecuentemente. Hoy vamos a abordar precisamente esta patología que es el dolor de cabeza, popularmente conocido. Vamos a ver cuáles son las causas, cómo se trata, qué debemos hacer para diagnosticarlo. Y voy a dar inicio al programa, a presentar quienes me acompañan en la mesa y después comenzamos a abordarlo. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. En democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Fanny Breitman, es secretaria del Comité de Pediatría General Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría. El doctor Osvaldo Bruera es neurólogo de INEVA, Instituto de Neurociencias de Buenos Aires. Y la doctora María Teresa Goicoechea es médica neuróloga de planta del FLENI, sector dolor y miembro del grupo de cefaleas de la Sociedad de Neurología Argentina. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Vamos a hablar de este tema tan frecuente, ¿no? Que es el dolor de cabeza o cefalea o migraña. ¿Hay diferencia entre la migraña, la cefalea, el dolor de cabeza? Sí hay diferencia, porque las migrañas o jaquecas, que la gente le llama también jaquecas, pertenecen al grupo de cefalea. Cefalea es todo tipo de dolor de cabeza, de la causa que sea, y después uno puede identificar si son primarias por cierta predisposición biológica del cerebro o si es secundaria a otra cosa médica, ya sea alguna otra alteración sistémica o estructural del cerebro. Esas son las dos grandes diferencias que nos manejamos habitualmente y en los que diagnosticamos. Pero la migraña pertenece al grupo de las cefaleas, sí. ¿Hay alguna predisposición en grupos poblacionales para sufrir mayor o menor dolor de cabeza? ¿Le hace, es un tema de género, es un tema de edad? ¿Esto está estudiado? Sí, predisposición hay. Hay alguna predisposición genética para sufrir, particularmente lo que mencionó recién la doctora Goicoechea, migrañas, que es un tipo especial de dolor de cabeza o cefalea, como ya se explicó, que tiene la particularidad de ser recurrente, o sea que no es una vez y listo, sino que vuelve cada tanto tiempo, cada 2 días, cada mediodía, cada semana, depende de cada persona. O sea, predisposición, usted preguntó genética y de género. Claro, si es más frecuente en hombres, en mujeres. No tienen otra opinión los colegas que atienden adultos. Es en los adultos o después de la adolescencia, o por lo menos después del desarrollo, digamos, como se dice habitualmente, hay predominancia en mujeres. Las mujeres suelen sufrir más. Sí. Lo que se habla promedio, Osvaldo, si no corregime, son cada 3 mujeres con migraña principalmente, un hombre. Es según el tipo de dolor de cabeza, como lo más frecuente también. En migraña es más en las mujeres y tiene un componente también hormonal. Sí. En general, si uno hace una globalización de todas las cefaleas, por lejos la que sufre más cefalea es la mujer por sobre el hombre. Muy pocas cefaleas predominan en el hombre sobre la mujer. La mayoría son las mujeres que sufren por sobre los hombres. La única cefalea en la cual está un poco el hombre sufriendo por sobre la mujer es la cefalea en racimo o lo que se llama clúster. El hombre es por sobre la mujer. O sea, tienen un montón de variables de cefalea clasificadas. Sí, pero lo que decían ellas dos, las preguntas fueron puntuales. La predisposición genética en la migraña llega al 80%, o sea, es altísima, recontra alta. La recurrencia es fundamental, ¿por qué? Porque si uno evita que el paciente evita la recurrencia, le mejora la calidad de vida al paciente.
uno va a tener la posibilidad de tener migraña toda la vida, no se va a curar nunca, pero evita la recurrencia, le mejora la calidad de vida. Claro, aparecen con menos frecuencia los síntomas. Claro, vos sos asmático, tenés tu predisposición genética y tenés 2, 3 migrañas muy a las cansadas, mejoras tu calidad de vida, mejoras tu migraña, tu performance en todo el curso de tu vida, mejoras tu calidad de vida. Y le voy a corregir a la doctora, porque dijo tú una explicación, pero dijo, puede tener una migraña recurrente. En un día no se puede tener 2 migrañas, porque si uno tiene 2 migrañas, forma parte de un episodio migrañoso. Es cierto. Es una sola migraña, es la misma crisis. La misma crisis, sí. Una de las cosas a tener en cuenta Pero no es que... digo broma para no confundir. Vamos a tratar de... Un episodio migrañoso puede recurrir en un mismo día. Claro. Yo puedo tener una migraña ahora, pasarme un poco y volverme a recurrir el mismo día. Y Sí. esto que hablamos de la predisposición y de la herencia familiar, sí, que muchos de los pacientes interpretan que porque su madre, su abuela han tenido dolores de cabeza. Cuando hablamos de migraña, hay que también transmitir esto, ¿qué es? Porque no todo dolor de cabeza es una migraña, ¿sí? Claro. La migraña tiene determinadas características y la realidad es que en el diagnóstico nosotros usamos métodos complementarios para hacer diagnóstico diferencial, pero el diagnóstico clínico es fundamental, el relato del paciente, que nos diga cómo le duele, cuánto le dura el dolor, dónde se localiza, qué síntomas se acompañan. Obviamente es diferente en pediatría que en adultos, pero y es fundamental que el paciente sepa cada cuánto tiene esos episodios, cuánto le dura, qué medicación usa, porque todo eso es lo que nos permite a nosotros hacer el diagnóstico y abordar un posible tratamiento, ¿sí? Y el objetivo siempre es que el paciente logre una mejor calidad de vida pudiendo controlar esos episodios de dolor de cabeza que hay veces que lo inhabilitan o lo obligan a cambiar sus actividades. Entonces, después nosotros lo dividimos en si son migrañas episódicas, que es cada tanto le viene de vez en cuando tiene algún episodio, si es algo crónico, que es cuando una persona tiene por lo menos 15 o más días al mes de dolor de cabeza, ¿sí? Y todo esto es información que tiene el paciente y que muchas veces el paciente no le presta atención porque dice, como mi abuela lo tenía, tengo que tomar... Claro, y esos mitos, ¿no? Tiene mucho mito la cefalea o la migraña. La gente dice, uy, me duele la cabeza, me cayó algo mal al hígado, Sí, ¿no? sí, eso es un mito extraordinariamente frecuente y cuando vienen a consultar los familiares de un chico que sufre dolores de cabeza, cuando uno consulta sobre lo que se estuvo hablando recién, sobre antecedentes familiares, no hay registro de parte de la mamá o del papá o de los abuelos que eso que les pasa es un tipo de dolor de cabeza, un tipo de cefalea que se llama migraña, porque está adjudicado míticamente a otra cosa, como el famoso ataque de hígado. Que claro, o le duele a mi mamá, sino entonces a mi papá me duele como igual. la migraña, uno de los componentes, como decía María Teresa también recién, que tiene sus características en su forma de presentación, en sus síntomas, uno de los componentes frecuentes es que uno le duele al chico le duele la barriga, o tenga ganas de vomitar, o vomite directamente, entonces es relacionado con alguna enfermedad digestiva. Y algunos otros mitos con los que nos encontramos, que supongo que los que atienden adultos por ahí tienen más ejemplos, es cuando le preguntamos si a usted, señora, le duele la cabeza, pero lo mío son las cervicales. Es una respuesta bastante característica, o lo mío son los nervios. Y está decodificado, o sea, ya va con el diagnóstico de esa manera, con el autodiagnóstico. no llegan a interpretar que lo del chico tiene algo que ver con eso que les pasa. O sea, mucha No tienen gente diagnóstico. sufre de migrañas y no se diagnosticó nunca. Bueno, Sí, esos sí. son puntos cruciales, porque ella da dos puntos cruciales. El chico es tan importante porque todo lo que dice son los síndromes precursores. El chico es un migrañoso en ciernes y de hecho las clasificaciones se basan en eso. Síndromes precursores en la infancia. Tenés elementos precursores por los cuales vos vas a ser migrañoso en la adultez. El vomitador cíclico, el dolor abdominal, el vértigo posicional benigno recurrente, la tortícolis benigna de la infancia, vas a ser migrañoso en la adultez. Claro, lo que tengo que opinar con respecto a esto en pediatría Por es que eso estos no me- síntomas precursores... Otra cosita más, así Sí. no me disgrego y te dejo hablar. La duración que decía ella. A tal punto, la duración se acota porque el chico es mucho más sabio que el adulto. El chico se acuesta mucho más rápido. El adulto trata de seguir la actividad. El chico inmediatamente se va a acostar y acorta la duración. Entonces
los términos al acostarse de duración. disminuye el dolor. Ayuda, Sí, alivia sí. bastante el dolor, Claro. que es una cuestión de instinto. Si Sí, el sí, sí. cerebro deja de tener el estímulo visual, el auditivo, el movimiento y trata como de que está en reposo, recuperarse claro. de Reposo, esa claro. crisis, como un reposo, como lo que haríamos con una articulación de no moverla. A oscuras. En Ahora sí, silencio. era para no disgregarme. Sí, no, Perdón. lo que quería acotar es que estos cuadros que preceden o que pueden predecir que el chico va a ser migrañoso, tiene por un lado antecedentes familiares de migraña, que hay que buscarlos y pesquisarlos, pero son cuadros, salvo el dolor de panza, voy a decir dolor abdominal Sí. o de panza para los amigos, recurrente, o sea que tienen casi diariamente o varias veces por semana durante mucho tiempo, que ese es muy frecuente. Los otros cuadros, el del vértigo, un ataque de vértigo, el ataque de tortícolis, los vómitos cíclicos, o sea, ataques de vómitos, espacio, tiempo, otra vez un ataque de vómitos, no son tan frecuentes en pediatría. O sea, es mucho más frecuente ver chicos que les duele la cabeza en forma recurrente y que corresponde a un cuadro migrañoso, que tener estos antecedentes que sí los tiene, es una fija, digamos que es un componente, una equivalente, perdón, no me salía la palabra, migrañoso, ¿no? Pero no es tan Claro. frecuente. ¿Cómo llegan la gente a ustedes a consultarlos? Porque lo más frecuente es que vayan a ver un médico, ¿no? Y casi siempre se va con una indicación terapéutica, ¿no? Es un dolor de cabeza, Sí, es un analgésico. La gente muchas veces llega tarde, como está tan incorporado socialmente que puede ser normal tener dolor de cabeza. Yo siempre digo como que la gente incorpora que duele la cabeza, Pero la no familia es se problema, acostumbra, claro. ¿no? Le duele la cabeza todos los días. Pero la gente Bueno, por el dolor de está pecho, bien. por ejemplo, consulta. No, digo, Y- pero pasa esto, ¿no? Sí, Que la gente dice, le sí, duele la cabeza. Pues sí. siempre le duele la cabeza. La gente se Nadie auto- dice siempre le duele el pecho, ¿no? No, se Va corriendo a ver un autodiagnostica. cardiólogo, claro. En Y se general autotrata. llega cronificado y con consumo de medicación, llega con consumo de ergotamina. Esa es la realidad. Pero la- en pediatría no, en pediatría no tenemos esa característica. Y la mamá porque se un asusta. chico María que- Teresa tiene mucho más experiencia porque ya está en un lugar de derivación de internación. Yo hago más consultorio externo que ella, que está en un lugar de internación. Ella recibe muchísimos pacientes con abuso. Sí, de hecho, o sea, el tema es que, insisto, la gente consulta como tardíamente. Entonces, como tenemos fármacos de venta libre también, la gente toma esos fármacos y empieza a usarlo en forma reiterada. Y hay veces que consultan en determinada instancia al médico, se hace el diagnóstico, el médico le da un tratamiento que es tratamiento sintomático, es decir, para controlar el episodio. Pasan los años y esa misma persona sigue usando esa medicación que se la dieron en unas circunstancias, pero no para el resto, y se aumenta Claro. la frecuencia. Y Aumenta esto- la frecuencia y la dosis. Aumenta la frecuencia y la dosis sin ningún control. Y entonces el problema es que pueden agravar su cuadro de dolor de cabeza desarrollando una cefalea agravada por el uso de medicamentos analgésicos. Y es otro tema, con otro tratamiento. y Aparte, demás. ese fármaco también es un mito porque... Entonces, me dijeron, porque ese fármaco da, yo sé que da. Y entonces se dice que es mítico, ¿por qué da? Hasta míticamente se dice por qué hace mal. Y no es por eso que hace mal. Bueno, yo les propongo un primer corte y vamos a hablar si son o no peligrosas las cefaleas. Hacemos un corte y volvemos. Bueno, vamos a empezar por los más chiquitos primero. ¿Es grave la cefalea en los chicos? Depende que entendamos por grave. Es decir, Claro, si el puede- chico está puede- padeciendo claro. dolores de cabeza, generalmente de lo que estuvimos hablando recién, que recurren, que se repiten y que llamamos migraña porque tiene ciertas características, depende de la intensidad y la frecuencia. Claro, sí. mejora su Si es calidad. muy fuerte. Pero me refiero si y se puede deberse repite, a causas graves, ¿no? es raro. Es raro. Es raro. En pediatría, que haya una causa, como dijo la doctora antes, estructural, o sea, que haya una lesión dentro de la cabeza, dentro del cerebro, es raro. No imposible, pero es raro. Claro. Entonces, la alerta que uno trata de transmitirle a la familia, por un lado, armando un calendario sobre la base de lo que mencionó la doctora Goicoechea recién, lo implementamos como una cosa habitual, es decir, para que ponga dónde le duele, cómo le duele, cada cuánto le duele, qué toma, qué no toma y si pasó algo especial en ese momento.
Con ese calendario, más lo que pueda ir registrando el chico y la familia que lo acompaña, uno ve si dentro de ese cuadro pega, digamos así, con migraña o no pega con migraña. Sobre todo si es un tipo de dolor de cabeza que va cada vez en aumento, que no deja descanso, que despierta de noche. Eso es un síntoma que le damos mucha importancia. Los migrañosos se pueden despertar de noche, pero no es común. O si les duele la parte de atrás de la cabeza, que llamamos técnicamente la parte occipital, acá atrás, es un dato que uno lo toma con más seriedad, que también puede tenerlo un migrañoso, pero no es habitual. Entonces le damos mucha bolilla, y si hay deterioro o una desmejoría del chico en su performance escolar o en su actividad de juegos, digamos, eso hay que darle mucha bolilla. Bien. Yo me engancho con esto así, Sí. porque me parece importante, porque enganchamos desde el punto de vista etario, desde el punto de vista de edad, para tranquilizar a la gente. La enorme mayoría de los dolores de cabeza no son por causa ni estructural ni sistémica. Por suerte, son cefaleas primarias, benignas, son, como decía María Teresa, causa de predisposición biológica, predisposición genética, migraña, cefaleas tipo tensión. Un pequeño porcentaje, hay que tener en cuenta, vamos a hacer una estadística así global, el 70% son cefaleas primarias benignas, de las cuales tenés 100.000 nombres. Claramente las dos diferencias más importantes son las cefaleas tipo tensión y la migraña, de las cuales dividís en migraña, por suerte las más frecuentes, las con aura y las sin aura, las sin aura y las con aura, y después tenés cefaleas que tienen que ver con mecanismos medioambientales, cefaleas por ayuno, por estrés, cefaleas que tienen que ver con cambios, con vicios ¿Con de la hipertensión? Eso es otro tema, Otra clasificación. otro tema que es harina de otro costal. Y por cambios importantes no pasan el 1 o 2%. Así que tranquilizar, lo que no quita que uno ante las pautas de alarma no tenga que estudiar al paciente. Pero básicamente lo que yo quiero rescatar acá es dar tranquilidad, que no quiere decir no estudiar, ni prestar atención, ni... Porque se van cronificando. Ameritan, por más que sean primarias, ameritan los estudios que sean necesarios para descartar si uno necesita otra causa. Pero aparte ameritan tratamiento, ¿sí? Y cuando nosotros ¿Y las tenemos causas de alerta cuáles son? Claro, Cuando tratamiento, ¿no? Sí, las causas... Porque es muy corriente, me duele la presión, anda a tomar, me duele la cabeza, anda a claro. tomarte la presión, ¿no? O estas banderas rojas que le llamamos, Claro. a ver, ¿a qué uno se dirige más rápidamente a la consulta? Cuando alguien no tiene antecedentes de cefalea y comienza, es una cefalea de reciente inicio, en alguien sin historia de cefaleas, hay que hacer una consulta para ver por qué empieza a doler la cabeza, ¿sí? Después el médico verá si hay antecedentes familiares y demás. Si uno tiene antecedentes de cefalea, pero esa cefalea cambia sus características, también hay que revisar qué está pasando, o si se acompaña de síntomas diferentes a los que había presentado. Estas cefaleas primarias de las que hablábamos recién generalmente se presentan más en la gente joven, estamos hablando entre la adolescencia y hasta los 30, 40 años. Pasados los 40 años que una persona inicie su cuadro de cefalea, hay que descartar otras posibles causas. Y obviamente si tienen antecedentes de alguna otra enfermedad o si están bajo tratamiento farmacológico, hay que tener en cuenta ese antecedente para ver si la cefalea se comporta como un síntoma. Y hay otro cuadro que es fundamental, que a veces obliga a concurrir en ese momento a la guardia, es que cuando la cefalea se inicie desde el punto de inicio es de máxima intensidad, como una sensación de que explota o alcanza la máxima intensidad o capacidad de dolor que resiste el paciente. Eso amerita una consulta en el momento, ¿sí? Entonces, esa puede ser secundaria a una ACV. Sí, o puede ser. Puede ser primaria, hay que pero uno la debe descartarlo. estudiar como una Hay que malformación descartarlo. vascular. Sí. Claro, Sí. claro. Yo quería agregar de algo que me olvidé cuando intervine hace un ratito, es que el otro factor como para consultar más o menos rápido, digamos, es si la criatura es pequeña. No lo mencioné, que es pequeño, chicos menores de 5 años, digamos, y básicamente porque ellos tienen muchas más dificultades para expresarse que un chico mayor. Depende del chico, pero en general tienen más dificultad para encontrarle los puntos claves de lo que corresponde a una migraña. O sea, le cuesta más decir cómo le duele, dónde le duele,
sí tiene malestar de un tipo o de otro tipo. Entonces, por esa razón, un chico pequeño tiene que ser visto. Bueno, a tal punto todo eso está valorado que la clasificación nueva, esta de beta edición de 2003, las valoraciones del aura en los adultos se toman con pinzas porque es distinto un dato que puede ser visual en un chiquito de 5 años o menos a un adulto que te puede decir, me brilla, tengo un espectro de fortificación. El chiquito no te va a saber decir, tengo un aura que me brilla, tengo un espectro, tal y tal cosa. Te lo vas a saber decir de otra manera, claro, obviamente. Claro, hay que interpretar. Y el otro punto es en esta gente que tiene ya el diagnóstico de migraña, que ha ido a la consulta con el médico, le han dado su medicación, pero a lo largo de los años, en lugar de mantenerse en una forma estable, empieza a aumentar la frecuencia y ahí se transforma de algo episódico en algo crónico, es decir que por lo menos tiene mitad del mes dolor de cabeza o que necesita los analgésicos con mayor frecuencia. La idea es de verlos antes de que empiecen a tomar casi día por medio o diariamente los analgésicos. No hace bien tomar diariamente analgésicos para amortiguar ese dolor. Generalmente la gente, que es lo que nombraba antes Osvaldo, nos llega cuando ya nada le da resultado con los analgésicos porque no han sido tratados tempranamente. Y esa es en el caso, por ejemplo, de la migraña crónica, complicada, con exceso a lo mejor de medicación analgésica. En casi todas las patologías hay posibilidades de hacer prevención. Seguro. Sí. ¿Existe la prevención de la cefalea o la migraña? Sí, claramente, y lo diferenciamos por lo menos en los adultos en una prevención no farmacológica, y acá el paciente tiene un rol fundamental, ¿sí? Porque son las cosas de todos los días, las cosas que por ahí dejamos de hacer porque estamos trabajando, estudiando, desde comer en una forma regular, respetando los horarios de las comidas, no hacer ayunos de más de 6 horas, realizar actividad física en forma regular. Esto implica que por lo menos hagamos 1 hora de ejercicio aeróbico, por lo menos, dicen los que hacen la parte de medicina del deporte, 3 veces a la semana, lo cual cada vez es más exigente. Claro. Una regularidad en las horas de sueño, porque no es ni dormir mucho ni dormir poco, porque eso puede desencadenar una migraña, entonces que tengan un ritmo de sueño regular. El consumo, no excederse en el consumo de cafeína, ¿sí? Son cosas de todos los días. De todos los días, que sí. Se consumen todos los días, por ejemplo. Sí, y obviamente que esto es de acuerdo también a cada persona, el buen manejo de las situaciones de estrés. Es la regularidad de un soldado prusiano, lo que pasa es que no lo haces. Sí. Y no, claro. Bueno, porque no somos soldados prusianos. ¿no? Hay quien una regularidad, por eso. El tratamiento la gente de la... no es soldado prusiano. El tratamiento de la migraña específicamente, y en los niños, cualquier cefalea que sea prolongada o reiterativa, implica una conexión médico-paciente muy estrecha, de conocer sus hábitos, de conocer su vida, de conocer las cosas que lo perturban, que no lo perturban, que no son transparentes, digamos, en una sola consulta, y a veces ni en 2, ni en 3. Entonces, a cada persona por ahí le corresponde su detonante de migraña, y a veces no se puede saber qué es lo que la detona. Claro. Y el estrés es una cosa muy común. Ahora, estadísticamente, cuando la gente consulta por esto, es muy frecuente, o es un mito también, decir, bueno, el dolor de cabeza no se cura, hay que tomar un calmante. ¿Qué decimos con respecto? No, bueno, por eso el migrañoso no se cura, pero se puede tratar muy bien. O sea que disminuye la frecuencia de sus cuadros. Pero bueno, si vos que hace una mejor calidad de vida. Vos tenés una migraña crónica, la descronificás y le mejorás a una episódica poco frecuente, le mejoraste... Claro, el objetivo, lo que dice Osvaldo, es mejorar calidad de vida, disminuyendo frecuencia, intensidad y duración de los episodios. Para eso hay distintos fármacos que nosotros los llamamos como neuromoduladores, desde lo que es complementario de farmacológico. Así como hay fármacos también, recientemente se ha dado la aprobación de lo que es toxina botulínica para el tratamiento de la migraña crónica. Eso habilita para varias cosas. En adultos, Bueno, ¿no es cierto? la creó la toxina. Eso habilita que de repente o se pueden usar fármacos diariamente para o sea que ahora se van a hacer tratamiento de Botox y van a decir que están tratando la cefalea. La migraña, sí. No es lo que pasa es que las dosis son mucho... De hecho, hay mucha gente joven que tiene migraña, la gran parte de la población de migraña. Son dosis mucho más importantes y es mucho más caro el tratamiento. Se habla son 165 mil unidades, 195, depende de los puntos. Son 31 puntos de aplicación. Claro, mucho más. No olvidemos que todos los
los fármacos pueden tener efectos secundarios. Uno lo valora de paciente a paciente y por eso la indicación tiene que ser médica. Y aparte no precisa. saltear pasos, esto tiene que ser muy medulosamente pensado. No hay enfermedades sino enfermos. No, pero la gente Cada uno tiene que actúa saber, distinto. exacto, Claro. y el paciente tiene que saber cuáles pueden ser las opciones terapéuticas. Bueno, yo les agradezco muchísimo su tiempo. Hemos aprendido algo más, ¿eh? El dolor de cabeza muchas veces tomado como una excusa para algunos, sobre todo para el que no lo sufre, ¿no? Bueno, siempre le duele la cabeza o no tiene ganas de hacer esto y lo busca como una excusa. En realidad, hoy quedó bien claro, esto no es una excusa, es una patología como tantas otras que podemos sufrir y les recomiendo después de escuchar esta charla que consulten. No cronifiquen una enfermedad que es tratable, que en realidad altera seriamente la calidad de vida en el trabajo, en la familia, en las relaciones interpersonales, en la pérdida de disfrutar determinados momentos, porque el que está con este dolor no quiere ir a ningún lado y en realidad sabemos que tiene tratamiento. Si usted está dentro de las posibilidades que hemos hablado hoy, consulte y seguro va a tener una vida mejor. Gracias otra vez por acompañarme. A ustedes los espero el próximo tema. Hasta la próxima.